tardes. Damos comienzo a nuestro programa El maltrato virtual, un problema real. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hablaremos acerca de este tema, que es un flagelo para nuestro siglo XXI, con la experta en el tema, la psicóloga Karin Moller. Karin, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entramos de lleno en estos conflictos. La violencia, ¿es algo de nuestros tiempos? La verdad es que la violencia es histórica. Ya en el siglo XVI, Hobbes nos planteaba que el ser humano es eminentemente malo por naturaleza, y Kant lo reafirma en el siglo XVIII. Somos la única especie que atentamos contra otro de la misma especie de manera premeditada. Somos la única especie que somos capaces de matar a otro de la misma especie porque sí, por razones personales, no por instinto ni por supervivencia. Entonces eso nos hace pensar que podríamos ser por naturaleza malos. Sin embargo, se vuelve a plantear en el mismo siglo XVIII la visión contraria, que el camino nos va volviendo malos, pero por naturaleza somos seres buenos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos perdimos finalmente? ¿Por qué nos encontramos con personas capaces de actuar de manera violenta sin mayor argumento, sin mayor razón, que son capaces de validar la violencia como una forma de responder y de sobrevivir en el medio sin que haya una amenaza real? Entonces, nos ha pasado muchas veces que nos encontramos con que le decimos a nuestros propios niños, cuando nos cuentan que los molestan, nos encontramos como adultos diciéndole, bueno, pégale, o defiéndete, claro, o si no le pegas tú, yo te voy a pegar a ti por menso. Claro. Claro, entonces estamos validando la violencia como una forma de interacción entre iguales, y eso es lo que nos lleva a esta situación actual. Por otra parte, los niños, las niñas y los jóvenes hoy día se enfrentan a un medio que los bombardea con violencia constantemente. O sea, la violencia va en aumento en nuestros hogares. O sea, es evidente, es prender la televisión. Claro, si ponemos, por ejemplo, las noticias, nos encontramos con que hay agresiones entre conductores, que si alguien nos dice algo que no nos parece, le tiramos una llave, y que lo que sucedió en una ferretería, un caballero tira una llave y mata al vendedor. Bueno, y los tiroteos en Estados Unidos, los tiroteos en Chile, hay una gama amplia de conflictos. Pero esto también, bueno, ¿hasta dónde llega? Hasta nuestros niños. ¿A través de qué? Porque mis hijos, por ejemplo, pueden no ver la televisión. En general, el medio va validando la violencia como una forma de resolver conflictos. Los videojuegos, hoy día uno de los videojuegos más conocidos por los niños es el GTA. Y el juego se trata de andar matando gente y de agredir al policía, robarse un vehículo. Entonces, o sea, se naturaliza la violencia. Absolutamente. Absolutamente, hoy día la violencia la hemos ido naturalizando a tal punto en que no nos sorprende ver, por ejemplo, que dos conductores se golpeen o se griten cosas de un auto al otro. Y eso lo asumimos como normal. Y el hecho de que algo sea habitual no quiere decir que sea normal. Entonces nos estamos transmitiendo a nuestros niños constantemente que la agresión es una forma de resolver conflictos. Es válida. Y es válida. Sí. ¿Y cuándo nace el bullying? ¿Esto es algo reciente, viene de siempre, es un conflicto actual solamente de nuestra generación, de nuestros niños? La verdad es que el bullying ha estado siempre presente. Lo que pasa es que de una forma mucho más silente, más oculta. Acuérdate cuando íbamos al colegio que siempre había un compañero al que molestaban y había uno que era el más molestoso, y estaba el nerd, el cuatro ojos, y qué sé yo. El guatón. Claro, y todo era muy normal. Y los papás de los niños asumían que el guatón era el guatón. El chico. Claro, y no molestaba en cierta medida, a pesar de que esa persona lo hubiese pasado muy mal.
pero se naturalizaba. Hoy día, O sea, en el fondo no nos importaba que lo pasara mal, nunca nos enterábamos tal vez de que lo pasaba mal, no había una conciencia. Pareciera ser entonces que este bullying aparece al tomar conciencia de lo que está pasando. exacto, y hoy día tenemos otro elemento que es como un agravante, y es que hoy día no solo tienes que caerle bien a tus compañeros de curso, sino que literalmente tienes que caerle bien a todo el mundo. Porque los chicos están en un medio que está tan globalizado en que las redes sociales permiten todo. Entonces, si un niño va y molesta a otro o lo agrede, lo grabamos con un celular, lo subimos a las redes sociales y eso se va transmitiendo y el daño es mucho más extenso. Ya no queda como un evento aislado en una sala de clases, que generaba daño, Claro, pero mucho menos. se masifica. Pero exacto, al masificarse es donde está la mayor gravedad, porque no hay cómo ponerle freno. O sea, hoy día es muy frecuente ver cuando los niños graban con sus teléfonos las agresiones entre ellos. Y no queda en ese espacio, sino que lo suben a las redes sociales y da vueltas por todo el mundo. Bueno, los adultos hacen lo mismo, no es tan extraño ver que la gente está más preocupada de grabar que de apagar el incendio, por ejemplo. O que está más preocupada de grabar que de separar a las personas que estén peleando. O sea, pareciera que eso se repite también y es un ejemplo de nosotros como adultos. O sea, tenemos una responsabilidad súper fuerte. Como adultos somos los principales responsables dentro de esto. Hoy día los niños tienen el momento para decir alto, pero como adultos vamos por atrás de manera contraria a la lógica, diciendo no, sigamos. Porque si tu compañero te pega, pégale. Entonces validamos. Como adultos les estamos dando un mensaje contrario a lo que debiésemos. Si como adultos le decimos a los niños, no tienen que pelear en el colegio, pero ellos nos ven que si nos subimos al auto, nos transformamos y andamos peleando con todo el mundo, ¿cómo le hago caso? Mi papá me dice o mi mamá me dice, no pelees, y ellos pelean. Mi papá me dice, no resuelvas las cosas a golpes, y él se enfrasca a golpes en una discusión con otro conductor. Le estoy dando un mensaje contrario, y ese hijo va a aprender a través del ejemplo y no a través de Lo que yo le diga. Exactamente. ¿De dónde nace el concepto de bullying? Porque esto es un término absolutamente moderno y lo echamos a la chacota, bowling, pero ¿de dónde nace realmente el concepto de bullying? Curiosamente, el término nace del concepto bull, que es toro, que es como torear al otro, provocarlo. Entonces provoco, y desde ahí entonces empieza a generarse como la acción de torear, en que te voy provocando hasta que tú me puedas responder. ¿Ya? Entonces el concepto bullying tiene que ver un poco con este hostigamiento constante a un otro. ¿Ya? Por eso también hay que entender que no todo lo que pasa entre estudiantes es bullying. Y nos pasa mucho que caemos en el juego de sobrereaccionar muchas veces, y si el niño nos dice que el compañero le tiró la goma... Partiste al colegio en ese momento a alegar y decirle a la profesora, mi hijo sufre bullying, lo están masacrando. Bueno, ¿cómo determinar cuándo es una conducta realmente importante que hay que tomar, que hay que poner, o es una pelea de niños? Mira, es normal que entre los niños haya conflicto. Y los adolescentes, me imagino, exacto, porque los adolescentes son tal vez más peleoneros. Claro, porque además el conflicto es inherente a todas las relaciones. La diferencia se da en que para que pueda ser considerado como bullying propiamente tal, tiene que ser entre pares, no si, por ejemplo, la profesora molesta a un estudiante. Ese es un abuso. Ese es un abuso, exacto. ¿Ya? O sea, tiene que ser horizontal. Siempre, ¿ya? Implica además una situación de desequilibrio de poder, en que este niño, esta niña, este adolescente que está siendo víctima, está en una posición jerárquica inferior en términos de poder al agresor. Es este alumno que es más calladito, que esta niña que es más menudo, bajita, claro. ¿Ya? El nuevo, el extranjero, que además llegan al colegio con esa etiqueta.
porque este es el nuevo, este es el extranjero, este es el raro, este el tontito. Entonces, con esas etiquetas que van generando, es donde se genera ese desequilibrio de poder. Y otro elemento importante es que la persona que es la víctima, en este caso, no se siente capaz de salir de esa situación. Porque lo que esperamos es que sea un niño o una niña, o un joven, otro lo agrede, que sea capaz de decir, hey, para, esto me molesta, no lo hagas. Que es lo que nosotros como adultos generalmente podríamos hacer. O sea, no se da tanto, por eso no se da el bullying entre adultos tal vez, ¿o no? En adultos se da otro fenómeno que tiene que ver con las jerarquías en términos laborales. Ya. Que son más abusos de poder. Claro, pero en este caso el niño o la niña no es capaz de poner un límite, entonces el agresor pasa por sobre ese límite que es tácito y empieza a generar daño en la víctima finalmente. Entonces hay una situación que se da, y esto es lo relevante para que pueda ser considerado como bullying, que tiene que ser sostenido en el tiempo, no es un hecho aislado. Y eso es lo que a los papás y a las mamás les cuesta mucho de repente entender. Que sobre reaccionan a la primera situación. Claro, porque obviamente como papás uno dice, es mi guagua, y como es mi guagua tengo que cuidarlo, y está bien. Sin embargo, cuando llegamos al colegio con pintura y guerra diciendo, es que a mi hijo le están haciendo bullying, el colegio lo primero que hace es decir, perfecto, acojo su reclamo y tengo que investigar. Y en ese proceso de indagatoria que hace el colegio, la gran mayoría de las veces se llega a la conclusión de que no es bullying. Entonces ahí... Lo que pasa es que queda en la retina como que hay mucho, porque tal vez hay muchas denuncias, sí, pero no se hace el efecto contrario, que sería, miren, de estas 30 denuncias, en realidad tenían lugar 5. Eso es lo que no, o sea, yo siento que tal vez eso es lo que no se sabe, de vuelta, como el resultado de las investigaciones. Puede ser esa una de las razones porque esté tan masificado el concepto de bullying. Puede ser esa una de las razones, y por otra parte, la sensación de indefensión también con la que quedan las familias, porque a la familia le queda el sentimiento de decir, bueno, tengo que esperar entonces que lo moleste mucho tiempo para que recién alguien haga algo. Perfecto. O sea, es como el femicidio, o sea, tengo que esperar a que me maten. Claro, y finalmente nuestro objetivo desde la educación tiene que ser el prevenir que exista bullying. O sea, cuando ya llegamos al término bullying es porque esto ya es grave. No es una pelea, una discusión entre niños, no es una niñería. Si hay bullying, esto es grave. Por eso es que las familias quedan con la sensación de que no se hace nada. Y cuando hay un hecho de bullying, ¿hay un grupo contra otro niño o es una relación 1 a 1? Puede ser 1 a 1, que se da en muy pocos casos, pero generalmente los agresores buscan aliados. Para tener más poder sobre la víctima. Claro, ya para poder aplicar mayor coerción sobre la víctima. Y además considerando que en esos casos pasa muchas veces que la víctima guarda silencio mucho tiempo y el agresor se va como agrandando y va tomando más confianza y va uniendo aliados. Porque hay 3 elementos importantes. Está la víctima, que por supuesto es el que lo pasa más mal. Está el victimario, que es este agresor o este grupo de niños que ejercen la violencia, pero está también todos los espectadores, que también tienen consecuencias, porque se da como una especie de ley de silencio, que se normaliza, porque yo veo que a mi compañero o a mi compañera lo están agrediendo y no hago nada. Y no hago nada. Hablemos acerca de la violencia. Me imagino que hay diversas formas de violencia. No todo es que te vayan a dar un puñete o que te golpeen. No. El bullying no solamente implica un castigo físico. No, en un principio se asociaba mucho más a este maltrato físico.
Pero hoy A una día, lesión, me imagino, porque yo, claro, si mi hijo llega con un ojo negro, lo más probable es que me preocupe. Pero si él lo pasó mal de otra manera y que es invisible, es más difícil, ¿o no? claro, pero tiene que ver también con la forma en la cual vamos agrediendo al otro, ¿ya? Porque en general las diferencias de género ahí es cuando se hacen más patentes, porque las niñas generalmente no se golpean, generalmente, ¿ya? Sí, es menos Es frecuente, menos sí. frecuente. Sin embargo, las niñitas, en general todas las niñas y las adolescentes, tienen una forma de agresión que es mucho más sutil y que genera más daño, porque es una agresión verbal, hay una agresión psicológica Ya. de por medio. En cambio, los niños son un poco más confrontacionales en eso y la agresión es más física, van al golpe muchas veces. Y eso es lo que en la retina queda como más evidente. Pero en el caso de las niñas es mucho más. O sea, definitivamente el bullying no se presenta igual en niños que en niñas. No, 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 para nada. Ya, lo que pasa es que además socialmente marcamos mucho las diferencias, porque nosotros normalizamos, por ejemplo, que un niño vaya y le levante la falda a una niñita. Y es normal, porque le gusta, Es gracioso. es gracioso, porque él es macho. Entonces ahí, sin desmerecer el desarrollo que va a ir teniendo ese niño y que va a entrar en pubertad y que le van a gustar las niñas, qué sé yo, pero normalizamos que es una forma De de acercarse. acercarse. Validamos esa forma de acercarse, en el fondo. O sea, ¿cuántos años validamos el dicho el que te quiere te aporrea? Claro, claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando nos fijamos en eso, empezamos a ver que las diferencias son significativas entre niños y niñas. Las niñas y las adolescentes van mucho más a esta agresión desde la exclusión, desde el marginar a Ah, otros. no te juntes con ella. No sean amigas, no la pescan. Es que es fea, es que es hedionda, es pelúa, es no sé qué, y salió con fulanito, con sutanito, y por ahí empieza a crecer esto. ¿Ya? Pensemos que cuando las niñas empiezan a hablar mal de otra niña, generalmente se hace referencia o a la sexualidad de esa niña, o a que no se ajusta a los estereotipos de belleza, o que esa niña puede ser un poco más cercana a sus compañeros, por ejemplo, por un tema de afinidad, y eso les va dando motivos para generar exclusión. Y que además son motivos que todos validamos, porque está la niña que es muy flaquita, muy bonita, y está la que es más gordita. Y la que es gordita está obligada a ser simpática. Claro, claro. Generalmente eso nosotros no lo decimos, y las niñitas, ella es súper simpática. Claro, cuando alguien tiene que presentar a una amiga que no encaja Que no es bonita, en el claro, fondo, que claro. no encaja con este estereotipo de belleza, y alguien te pregunta cómo es simpática. Claro, o es súper inteligente. Claro, siendo que podría ser muy bonita y muy inteligente al mismo tiempo. Y simpática. Y además simpática, no se excluyen. Claro. Pero los estereotipos nos hacen encajar en que o es bonita o es inteligente. Y en el caso de los varones van a ir al conflicto físico. Generalmente, porque se valida además la agresión como una forma de resolver problemas, desde que son muy chicos, porque inevitablemente en el desarrollo hay un momento en que uno tiende a reaccionar de manera más violenta. Por ejemplo, a los 2 años, 3 años, los niños muerden, pueden golpear a otros, porque es la forma que saben resolver. Claro. Pero en la medida que vamos creciendo, se espera que aprendan a compartir, que aprendan a resolver diferencias desde lo verbal, Claro, a ceder. a transar en algún momento. Sin embargo, hay algunos chicos que validan la agresión como una forma de reacción. Y muchas Y de veces... someter al otro, en el fondo, ¿no? Claro, y muchas veces... Porque en el caso de los varones muchas veces se da que sí se golpean y que esta persona pasa a ser sometida porque es más débil.
físicamente incluso, porque puede ser que el niño sea súper inteligente, que es el caso de los niños que llaman nerd, que es súper inteligente y es el primero de su clase, pero hay 3 que le sacan la mugre, por ejemplo. Entonces, en esos casos se valida la agresión como una forma de someter, porque como no puedo competir con él en términos, por ejemplo, de las notas, tengo que competir con él de otra manera. Donde pueda ganar. Exacto. Y ahí lo agredo físicamente. Entonces, pasa por lo general que estos niños son más tímidos. Las víctimas tienen un perfil que es bien claro. Son mucho más retraídos, son mucho más pacíficos. Entonces son un blanco fácil. Claro. Porque te puedo someter fácilmente. Te puedo agredir y tú no te vas a defender. Porque en el momento en que te defiendes, ya es una pelea, pero estamos de igual a igual. Claro. Claro, porque eventualmente pueden ser de igual a igual. El bullying se da entre pares, o sea, por nacimiento esto debería ser que estamos de igual a igual. Lo que nos hace diferente son nuestras capacidades o nuestro desarrollo, digamos. O sea, tal vez tú eres más inteligente y al ser más inteligente tienes mejores notas y yo tengo un poco de envidia y al final soluciono mi problema dándote un puñete. Claro, y nos ha pasado también que hay algunas víctimas de bullying que son lo que se conoce como víctimas provocadoras, que son estas personas que... Eso es interesante, o sea, yo un poco como que quiero que tú me des un puñete. Sí, esa es un poco la dinámica que se da, y que se da muchas veces entre las niñas, más que en los niños. En las niñas yo voy, te provoco y a la pasada, por ejemplo, voy pasando y te doy un empujón con el hombro. Entonces la compañera va, reacciona, me agrede y yo lloro. Entonces yo soy la víctima ante los espectadores, sin embargo yo provoqué la situación. Pero también es bullying. También, porque entran en una dinámica en estos casos en los que ninguna de las dos involucradas, en este caso, puede salir fácilmente de ahí. Y se da un ciclo de violencia. Y hay una violencia mezcla además entre la víctima y el victimario. constante, cambian de roles permanentemente. Y también es bullying, o sea, esto ya es un hilo más fino, porque ellos van a ir intercambiando los roles en la medida en que te toque ser agredido o no. Pero yo también, al generar esta agresión, yo soy el victimario. Claro, entonces como cambian de roles constantemente, ahí la intervención es mucho más difícil. Y ahí es donde cobran más fuerza los espectadores. Porque son los espectadores los responsables, en este caso, de poner freno a esa situación. Bueno, y muchas veces los espectadores no quieren poner freno. No, porque como decíamos hace un rato atrás, se produce esta ley de silencio. ¿Y hasta dónde en los colegios la autoridad se da cuenta de estas cosas? Tú tienes experiencia en los colegios con adolescentes, ¿y hasta dónde la autoridad tiene influencia en detener esto? ¿Les resulta? ¿Se dan cuenta? No siempre. No siempre, porque hoy día en los colegios lo que nos juega más en contra tiene que ver con la distinción entre el espacio privado y el contexto escolar. Porque, por ejemplo, hay veces en que los chicos, siendo alumnos de un colegio, graban una situación de humillación hacia otro y la suben a las redes sociales en su casa. O sea, el colegio ya no tiene mayor alcance. Pero pasó en el Pero colegio. pasó en el colegio. Entonces, hay ocasiones en las que, como colegios, quedamos muy atados de mano y hay otras veces en que sentimos que tenemos que ir un poco más allá y no es posible. Claro, porque ahí entramos al espacio privado de la familia, de lo que ocurre en la casa. Entonces, como en esos casos, muchas veces lo más adecuado es el colegio llamar a los apoderados de los involucrados y plantearles lo que está sucediendo para que sea entre los apoderados que busquen una solución. Y ahí es cuando termina muchas veces esto en la superintendencia, y cuando nos dicen superintendencia en los colegios, uno dice, superintendencia. Terror, huele a multa. Claro, huele a peligro. Y ahí todos se escandalizan y todos corren. Pero los colegios están obligados a tener protocolos de acción para cada tipo de acoso escolar.
Los colegios están obligados a tener protocolos para bullying, para ciberbullying, para violencia desde los apoderados hacia el personal. En esos temas yo creo que vamos a ahondar. Vamos a seguir, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando de esto porque esta parte, hasta dónde puedo llegar, qué son los protocolos, es muy interesante conocer. Así que vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias. Bueno, Karin, este tema acerca del bullying es muy interesante, las clasificaciones, qué podemos esperar, cómo podemos ayudar. Yo creo que en el siguiente programa vamos a profundizar sobre esta área y seguir comentando este tema que es tan interesante. Gracias.